Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a retomar la materia de carreteras 2. Antes, debo ratificarles la fecha del examen presencial para el primer parcial. Como ya saben, va a ser el 20 de octubre. Las condiciones están en el tablón. Ya saben, sobre las medidas de bioseguridad, tienen que tener certificado de vacunación de las 2 dosis y en el caso de la Sputnik al menos de una. Luego tienen que estar con barbijo y tienen que tener su envase personal de alcohol y todas las medidas de distanciamiento, etc. Por otra parte, para entrar al aula no pueden entrar con mochila, o sea, tienen que dejar su mochila en su casa, lo mismo su celular. Lo único que necesitan en el caso de carreteras 2 es el texto y las hojas impresas de los ABACs. Hemos dicho que deben imprimir del manual oficial del AISTO 93. Y luego necesitan un lapicero y una máquina normal de calcular. Entonces, solo con eso van a entrar al aula. Entonces, no traigan más cosas porque va a causar conflicto. Igual les van a hacer dejar afuera y por ahí se pierde o pasa algo. Entonces, está confirmado para el día 20 de octubre, que es día miércoles. Hemos puesto la hora de 11:00, pero es conveniente que estén 15 minutos antes para poder ganar tiempo. Lo malo es que las aulas solo nos han dado para 1 hora y media. Son aulas que han sido aquí acondicionadas justamente para esta ocasión, cumpliendo las medidas de separación de bioseguridad. Si tienen alguna consulta al respecto. Nada. Bueno, entonces vamos a ir a ver un otro método de diseño de pavimentos flexibles, el método DNIT, que es de la Dirección Nacional Integrada de Transporte del Brasil. Entonces, para el examen van a entrar estos dos métodos, AISTO 93 y este que vamos a desarrollar durante el transcurso de esta semana. Inicialmente este programa apareció como DNR, que era la abreviación del Departamento Nacional de Carreteras del Brasil. Luego este organismo ha cambiado de nombre y también ha hecho algunas actualizaciones al método. Actualmente se llama Dirección Nacional Integrada del Transporte. Este método ha sido desarrollado por un ingeniero brasilero, el ingeniero Murillo López de Souza. Este ingeniero fue parte del ensayo vial del AISTO. Por eso es que este método en realidad adopta varios criterios del método AISTO y lo simplifica en cierta forma. Entonces, este método está basado además en el trabajo de J.W. Turnbull, J.R. Foster, Alvin, todos ellos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Por razones estratégicas, los del Batallón de Ingenieros han tenido como función abrir carreteras en diferentes lugares, incluso en países en conflicto con Estados Unidos. Entonces, el Cuerpo de Ingenieros se ha dedicado a la construcción, al diseño y a los ensayos de materiales para la construcción de carreteras. Además, se basa en las experiencias de los tramos experimentales del AISTO. Como los otros métodos empíricos, como el del AISTO o el Instituto del Asfalto, que vamos a ver posteriormente, considera la composición de cargas que van a actuar en el pavimento durante el proyecto, durante el periodo de diseño, o sea, durante toda la vida útil. Entonces se va a convertir
todo el tráfico a un número equivalente de operaciones en relación a un eje patrón de 8.2 toneladas. Este método utiliza las unidades en toneladas, pero el criterio es el mismo, ¿no? Convertir todos los ejes y tipos a un eje patrón. Lógicamente, el procedimiento de cálculo es mucho más sencillo que en LAST. Entonces, como solución para el diseño, el espesor que uno calcula para la carpeta debe ser el espesor suficiente para proteger a la capa base de los esfuerzos que generan las ruedas del tráfico y además para evitar que la carpeta se rompa. La repetición de esfuerzos de flexotracción va a dar con el tiempo a la rotura de la carpeta, a la disgregación, a la fisuración, etc. Pero esto debería ocurrir al final del periodo de diseño. Entonces, ¿qué pasa cuando pasa un camión? Se aplica la carga de compresión y esto produce un esfuerzo de flexotracción en la base de la carpeta. La carpeta en la parte inferior se dilata y en la parte superior se contrae. Lógicamente, cuando deja de ejercer la carga, la carpeta busca retomar su posición original. Pero esto se va repitiendo infinidad de veces durante la vida del proyecto y en algún momento la carpeta va a llegar a fatiga. Por otra parte, el espesor total del pavimento, sumando todas las capas, debe ser el espesor suficiente para proteger a la subrasante, de tal manera que las cargas verticales sean compatibles al nivel de la subrasante con la capacidad de soporte que tiene esta capa. Este método tiene para algunos de sus parámetros como base la clasificación de suelos y la clasificación de suelos por el método AST. Ustedes saben que este método de clasificación se basa en el análisis granulométrico, en los límites de consistencia y principalmente en el índice de plasticidad. Este método clasifica los suelos en 7 grupos, A1, A2, A3, que son suelos gruesos o granulares, y A4, A5, A6 y A7 son suelos finos, van a ser limos o arcillas. En suelos gruesos están las arenas y las gravas. Entonces, el primer paso para la clasificación es el control en el tamiz 200. Si menos del 35 pasa por el tamiz 200, quiere decir que es un suelo grueso. Entonces ha de pertenecer a la clasificación de A1, A2 y A3 y los subgrupos que correspondan, de acuerdo a las otras características. En cambio, si el porcentaje que pasa el tamiz 200 es igual o mayor al 35%, quiere decir que son suelos finos, donde se agrupan principalmente las arcillas y los limos. Y vamos a tener los grupos A4, A7, A4, A5, A6 y A7, y los correspondientes subgrupos que en este caso se determinan de acuerdo al límite líquido y al índice de plasticidad. Además, en la clasificación de suelos, este método considera importante el índice de grupo y toma como un parámetro de diseño para la capacidad de soporte. Entonces, el índice de grupo no es nada más que el porcentaje que pasa al tamiz 200 menos 35. Ustedes saben que 35 es el límite del porcentaje que pasa o se queda, multiplicado por 0,2 más 0,05, multiplicado por el límite líquido menos 40, más 0,01, multiplicado por el porcentaje que pasa el tamiz 200 menos 15, multiplicado por el índice de plasticidad menos 10. Entonces, aplicando esta fórmula, sacamos el índice de soporte. Y el índice de soporte va a ser un valor comparativo con el CBR. Entonces, a través de este valor del índice de soporte, analizando una tabla que nos dé el método, el DNIT, podemos determinar el CBR del índice de grupo. Por ejemplo, si el índice de grupo es 0,
el CBR ha de ser 20. Si tenemos un índice de grupo de 8, el CBR del índice de grupo ha de ser 8. Si tuviéramos un índice de grupo entre 15 a 17, el CBR del índice de grupo ha de ser 3. Entonces, el índice de soporte, que es el dato para el diseño, ha de ser igual al CBR, que se obtiene in situ o en laboratorio, más el CBR del índice de grupo, que se determina a través de esta tabla dividido entre 2. Pero en ningún caso este índice de soporte puede ser mayor que el CBR. Pues el índice de soporte ha de ser menor o igual al CBR, porque el CBR es un dato más confiable porque se desarrolla en laboratorio y se hace con muestras preparadas. Si tienen preguntas. Para el diseño hay que considerar algunas exigencias que se tienen sobre la calidad de los materiales. Para la subrasante o la capa de refuerzo, el índice de soporte o el CBR debe ser mayor que de la subrasante, con una expansión menor o igual al 2%. Este criterio se aplica cuando la subrasante tiene un CBR igual o menor a 4, donde va a ser necesario considerar una capa de refuerzo. Luego, los materiales para la subbase deben tener un CBR mayor o igual al 20% y un índice de grupo igual a 0. La expansión aceptable ha de ser menor o igual a 1%. Este valor se mide durante el ensayo del CBR con una sobrecarga de 10 libras. Y para materiales de capa base, el CBR debe ser mayor o igual al 80%. La expansión menor o igual a 0,5%. También medida durante el ensayo de CBR, cuando se hace remojar las muestras para que se sature. Se mide con una sobrecarga también de 10 libras. El límite líquido debe ser igual o menor a 25 y el índice de plasticidad menor o igual a 6. Si, digamos, el límite líquido es mayor a 25 y o el índice de plasticidad es mayor a 6%, el material puede ser aceptable condicionalmente para capa base, si cumple las otras exigencias técnicas y su equivalente de arena es superior a 30%. Entonces, en el caso del límite líquido mayor a 25 o el índice de plasticidad mayor a 6, vamos a comparar con el equivalente de arena, que es otro ensayo que se hace con los suelos, en cuyo caso debe ser mayor a 30%. Para tráficos, el N es el tráfico, son los ejes acumulados en el periodo de diseño. Si este valor fuera menor a 1.000.000, se puede utilizar una capa con CBR mayor o igual a 60. Entonces se entiende que 1.000.000 es un tráfico bajo. Entonces podemos tener puede ser aceptable un material que tenga un CBR solamente mayor o igual a 60. Pero en el caso de que el tráfico no sobrepase el 1.000.000. El grado de compactación en la capa base tiene que ser mayor o igual al 100% de la densidad obtenida en laboratorio. El ensayo de compactación recomendado es el ISO estándar. Los materiales de la subrasante no deben tener una expansión mayor al 2% en el ensayo de CBR. Si tuviera más del 2%, quiere decir que son arcillas. Además, arcillas expansibles. En ese caso, lo que hay que hacer es eliminar esa capa o tratar ese material para bajar el índice de plasticidad. Si tienen preguntas. Además, los materiales para la capa base deben tener una curva granulométrica controlada. Entonces se puede aceptar 3 curvas granulométricas, la A, B, la C y la D. La A tiene suelos más gruesos, por lo tanto va a ser más resistente.
El B tiene ligeramente, es un poco más fino. El C y el D son para materiales granulares de mayor fineza. Pero si se cumple esta curva granulométrica, quiere decir que el material es apto para la construcción de capas base. Para determinar el tráfico de diseño, que se refiere al tráfico total que va a circular durante los años que hemos definido para el periodo de diseño, ha de ser igual a 365 por el periodo de diseño, por el volumen medio diario de tráfico durante el periodo de diseño. F sub E es el factor de eje y el FC es factor de carga. Para sacar el volumen diario de tráfico, se puede utilizar el crecimiento en progresión aritmética o en progresión geométrica. Vamos a utilizar en progresión aritmética porque el tráfico que tenemos en el país no crece con esa aceleración como para considerar una progresión geométrica. Si bien los autos se incrementan muy rápidamente, pueden haber tasas incluso hasta de 10% de crecimiento, pero en el efecto que tienen en los pavimentos es muy bajo. En cambio, los camiones pesados crecen muy lentamente. Entonces, en progresión aritmética, el volumen medio de tráfico ha de ser igual a B sub 1. B sub 1 es el volumen actual del tráfico. Resultaría ser el TPDA, el tráfico diario medio anual. 2 más el periodo de diseño menos 1 por T, que es la tasa de crecimiento, dividido entre 2. Entonces, con esta fórmula podemos sacar el volumen diario de tráfico. En progresión geométrica, el volumen diario de tráfico ha de ser igual a B sub 1, igual el tráfico que se ha forado por 1 más P elevado, 1 más T elevado a P al periodo de diseño menos 1. O sea, ha de ser igual al volumen diario de tráfico multiplicado por 1 más la tasa de crecimiento elevado al periodo de diseño menos 1 dividido entre la tasa anual de crecimiento. Si tienen preguntas. El factor de eje ha de evaluar la cantidad de ejes que tiene cada... Inge, disculpe, una consulta. Sí, adelante. ¿En qué casos dijo que se utilizaba la progresión geométrica? Cuando el crecimiento del tráfico es muy acelerado, ¿no? En nuestro caso no es así. Relativamente el tráfico crece despacio, entonces podemos decir que es un crecimiento lineal. Lo único que crece rápido en nuestro país son los vehículos, ¿no? Los pequeños. Pero desde el punto de vista de los pavimentos, el efecto que tienen en su comportamiento es muy bajo. Por eso, en cambio, el resto de los camiones, los omnibuses, etcétera, de peso mediano a peso alto, crecen muy despacio. Es por ese motivo que vamos a utilizar el crecimiento lineal. Si hay otras preguntas. El factor de eje, decíamos, es la composición del tráfico que tenemos en relación al número de ejes que tienen los tipos de vehículos. Por eso el factor de eje ha de ser igual a 2X más 3Y. X es el porcentaje de vehículos con 2 ejes. Y es el porcentaje de vehículos con 3 ejes. Y puede ser más 4Z. En ese caso, Z ha de ser el porcentaje de vehículos con 4 ejes. Podemos agregar, dependiendo de nuestro tráfico, también los camiones con 4 ejes. En ese caso ha de ser 2X más 3Y más 4Z.
Después tenemos el factor de carga, que es otro parámetro para calcular el volumen total del tráfico. Ha de ser igual a la sumatoria del porcentaje correspondiente a cada tipo multiplicado por el factor de equivalencia de operaciones. Este factor de equivalencia de operaciones es similar al factor equivalente de carga del AST, solo que en este caso no vamos a sacar de una tabla, sino vamos a obtener de un ábaco. Y PJ es el porcentaje que corresponde a cada tipo de eje, en función del total de vehículos que tiene nuestro tráfico. Entonces, de estos ábacos, con estos ábacos vamos a determinar los factores equivalentes. El de abajo es para eje simple y el de arriba es para tándem y trídeo. Entonces vamos a entrar en el eje vertical con la carga por eje. Por ejemplo, si tenemos 8, vamos hasta la curva y bajamos y tiene que ser 1. Lo mismo en este, digamos, si tiene 18, el rojo es para trídeo y el azul o negro es para doble, es para tándem. Entonces tendríamos un factor de equivalencia de operaciones de 10. Entonces los factores equivalentes de carga van a salir de estos ábacos. Si tienen preguntas. De manera similar al método ASTO, vamos a considerar el factor direccional y el factor de carril. Esta tablita que nos da el método está en función del número de carriles en ambas direcciones. De 2 ha de ser una carretera convencional, de 4 sería una doble vía, 2 en cada dirección. De 6 sería una doble vía, de 3 carriles en cada dirección. El factor direccional en general hemos dicho que va a ser 0,5. Que quiere decir que la mitad está de ida y la otra mitad está de regreso o está de llegada. Entonces, si solo tenemos 2 carriles, uno en cada dirección, el factor de carril es 1. Si tenemos 4, ha de variar de 0,7 a 0,96. Y si fueran 6 o más, ha de variar de 0,5 a 0,96. Entonces, si consideramos los dos juntos, el factor de carril y direccional ha de ser 0,5 para una carretera convencional. Para una doble vía de 4 carriles ha de variar de 0,35 a 0,48 y para 6 carriles o más de 0,25 a 0,48. Si tienen preguntas. Inge, y igual que en ASTO, ¿adoptaríamos el valor medio entre ese rango? Claro, el valor medio en ese rango. Va a ver que el factor de carril es un poquito más que en el ASTO, ¿no? Además, para el cálculo del tráfico vamos a considerar el factor climático. Entonces, eso vamos a ver en función del nivel de precipitación pluvial que tiene la zona. Entonces, vamos a tener como dato la altura anual de lluvia en milímetros, o sea, los milímetros acumulados. Si es hasta 800, ha de ser 0,7. De 800 a 1500, 1,40. Y si fuera mayor a 1500, ha de ser 1,70. En la parte constructiva hay que tener cuidado cuando se están haciendo la excavación de las calicatas para el estudio de suelos, anotar la profundidad en que se encuentra el nivel freático. Consecuente con esto, el método dice que el nivel freático debe estar a una profundidad igual o mayor a unos 50 metros del nivel de la subrasante. ¿Qué pasa si el nivel freático se encuentra a 50 centímetros de la superficie de la subrasante? Eso quiere decir que tenemos que ponerle
1 metro de terraplén para garantizar la estabilidad de la estructura del pavimento que se va a construir posteriormente. Entonces, el límite es que el nivel freático tiene que encontrarse a una profundidad de unos 50 metros o más. Y si no fuera así, tenemos que hacer un terraplén que nos permita alcanzar a esa limitación. Lógicamente, si hay un nivel freático bajo, ha de ser necesario hacer un estudio del drenaje superficial. Un minutito, por favor. De manera similar a esto vamos a tener coeficientes de equivalencia estructural. En el caso de la carpeta o revestimiento vamos a denominar K sub R. Para la base K sub B, para la estructura de la subbase K sub S y el coeficiente estructural del refuerzo, si es que hubiera de ser KRF. En este caso es mucho más sencillo. En el caso de la esto aplicamos una ecuación o vamos a los abocos que del método. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es copiar el dato de una tabla que nos dice que la base o revestimiento de concreto bituminoso tiene igual a 2, o sea, la carpeta va a tener un coeficiente de equivalencia estructural de 2. Si tuviéramos una base con revestimiento premezclado en caliente, ha de ser unos 70. Si fuera premezclado en frío, quiere decir con emulsión asfáltica, ha de ser unos 40. Si fuera una base por penetración, o sea, un tratamiento superficial, sería unos 20. Para capas granulares, o sea, para lo que normalmente utilizamos en nuestro país, ha de ser una base granular de material triturado, va a tener un coeficiente de equivalencia estructural igual a 1. Si utilizáramos suelo cemento, vamos a controlar la resistencia a la compresión a los 7 días, que debería ser mayor a 45 kilos por centímetro cuadrado. Si se cumple esto, el coeficiente de equivalencia estructural ha de ser igual a unos 70. Si fuera un suelo cemento con una resistencia a la compresión a los 7 días de 45 a 28 kilos por centímetro cuadrado, sería 1,40. Y si esta resistencia es más baja todavía, de 28 a 21, sería 1,20. Las bases de suelo cal igual 1,20. Pero ¿qué pasa con el coeficiente de equivalencia estructural de la subbase y del refuerzo? Va a ser de una manera comparativa. Vamos a explicar un poquito mejor esto.
Entonces tenemos una subrasante pobre con un CBR de 4. Vamos a poner un refuerzo con un CBR de 10. Vamos a utilizar una subbase con un CBR de 25. Nuestra base ha de ser base granular de material triturado. Entonces, directamente su coeficiente de equivalencia estructural es 1. Y nuestra carpeta es una mezcla asfáltica en caliente. Entonces, directamente su coeficiente de equivalencia estructural es 2. ¿Qué pasa con el CBR o con el coeficiente para la subbase? En este ejemplo, entonces va a determinar cuánto va a valer. Comparamos con el valor que está debajo. Y decimos si el CBR de la subbase es mayor o igual a 3 veces el CBR del refuerzo, el K de la subbase es igual a 1. En este caso no es. Aquí en este caso el CBR no es mayor a 3 veces el CBR de la capa que está debajo. Entonces, en ese caso, para no equivocarme. Entonces, si el CBR de la subbase no es mayor a 3 veces el CBR de la capa que está debajo, en algunos casos puede ser la capa de refuerzo. Pero ¿qué pasa si no hay capa de refuerzo? Entonces, el CBR de comparación ha de ser de la subrasante. En este caso, como ejemplo, hemos puesto un pavimento con 4 capas. Entonces, en este caso, cuando el CBR de la subbase de la capa que está encima es menor a 3 veces el CBR de la capa de abajo, el coeficiente de equivalencia estructural ha de ser a la raíz cúbica del CBR de la subbase dividido entre 3 veces el CBR de la capa que está debajo, que es el refuerzo. ¿Qué pasa ahora para ver la relación que existe con la subrasante? En este caso, el CBR del refuerzo es menor a 3 veces el CBR de la subrasante. Entonces también se aplica la misma ecuación. Si aquí, digamos, nosotros tuviéramos un refuerzo con 15 y esto 4, se cumpliría. Entonces, el K del refuerzo también sería igual a 1. En este caso, no. Entonces, aquí el K del refuerzo ha de ser igual a la raíz cúbica del CBR del refuerzo entre 3 veces el CBR de la subrasante. ¿Está claro? Entonces, para la... Sí, adelante.
¿Puede volver a explicar, ingeniero? Claro. Entonces lo que hacemos es, para la carpeta directamente ha de ser 2, pues una mezcla asfáltica en caliente. Para la capa base, si es una capa base granular de material triturado, ha de ser 1 directamente. Y si fuera una base estabilizada, digamos, tenemos estas opciones. Esto es para la capa base. Si fuera una base estabilizada de premezclado en caliente, sería 1,7. Si fuera mezclado en frío, 1,40. Si fuera un suelo cemento, va a depender de su resistencia a los 7 días. Si a los 7 días tiene una resistencia de 45 kilos sobre el centímetro cuadrado, el coeficiente de equivalencia estructural ha de ser 1,7. Y así sucesivamente ha de ir disminuyendo a medida que disminuye la resistencia a los 7 días. Y si tenemos una base de suelo local, ha de ser 1,20. Entonces, si es la base de material granular triturado, ha de ser 1. Y si fuera una base mejor preparada, vamos a recurrir a esta tabla para sacar su factor de equivalencia estructural. Pero en el caso de que, para el caso de las capas inferiores del pavimento, la subbase, y si hubiera refuerzo, entonces vamos a determinar por comparación de CBRs. Pues vemos la comparación. Si el CBR de la subbase es mayor a 3 veces el CBR de la capa que está debajo, esto puede ser refuerzo o puede ser directamente la subrasante. No siempre va a haber refuerzos. Si es mayor a 3 veces el CBR de la capa que está debajo, ya sea refuerzo o sea subrasante, el que de la subbase ha de ser igual a 1, directamente. Un minutito. A ver, no hablen tan fuerte. Entonces, si el CBR de la subbase es mayor a 3 veces al CBR de la capa que está debajo, que puede ser refuerzo subrasante, directamente el K de la subbase es igual a 1. ¿Qué pasa si no se cumple eso? Esto es si fuera menor o igual.
Vas a escribir aquí. Esto es raíz cúbica. ¿Está claro? Entonces, para la subbase y el refuerzo va a salir por comparación. Si fuera mayor o igual a 3 veces el CBR de la subbase con referencia al CBR de la capa que está debajo, que puede ser refuerzo subrasante, directamente ha de ser 1. Pero si no cumple esta condición, el coeficiente de equivalencia estructural de la subbase ha de ser igual a la raíz cúbica del CBR de la subbase dividido entre 3 veces el CBR de la capa que está debajo, que puede ser directamente la subrasante o puede ser el refuerzo. Si tienen preguntas. Nada, está claro. Aquí en la diapositiva, para simplificar, los CBRs están con letra E, ¿no? E1, E2, etc. Pero es igual. Ya para hacer la distribución de los espesores, vamos a tener en cuenta el tráfico que tenemos, porque primeramente vamos a calcular el tráfico. Entonces, si el tráfico es menor o igual a 1.000.000, no es necesario tener una carpeta. Podemos hacer directamente un tratamiento superficial. En cambio, si tenemos un tráfico entre 1.000.000 y 5 millones, deberíamos tener una carpeta de 5 centímetros. Si tenemos de 5 millones a 10 millones el tráfico, tendríamos que adoptar un espesor de carpeta de 7,5 centímetros. Y si tenemos entre 10 millones y 50 millones, deberíamos adoptar una carpeta de 10. Y si fuera mayor a 50 millones, sería igual a 12,5 centímetros el espesor de la carpeta. Aquí el tráfico va a salir un poco más alto que en el procedimiento de cálculo que tiene la AIST. Por eso que 50 millones no es para asustarse, porque con su equivalencia al cálculo de esto es bastante menor. Si tienen preguntas, entonces vamos a apelar en el cálculo ya de los espesores de las capas para la primera capa, para la carpeta, a esta tabla. Y una consulta. Sí, adelante. De la anterior tabla de los coeficientes equivalentes, para una base estabilizada con asfalto, no nos da un valor. Pues esto dice base o revestimiento premezclado en caliente. Esa es un poco la nomenclatura, es diferente, ¿no? Pero lo podemos cambiar. Es una base estabilizada en caliente. Sería 1,7. El otro sería base estabilizada en frío, que se refiere a una estabilización con emulsión asfáltica. Sería 1,4.
Si fuera una base o revestimiento bituminoso por penetración es el tratamiento superficial, sería 1,20. En cambio, las capas granulares que nosotros normalmente utilizamos para la capa base, pero la condición es que sea de material triturado. Entonces, el coeficiente de equivalencia estructural es 1. Y si es suelo cemento, va a estar en función de la resistencia que tenga a los 7 días. Si tienen otras preguntas. Entonces, aquí tenemos los ábacos para sacar el factor de equivalencia de operaciones, que es el otro factor que entra en el cálculo del tráfico. Tenemos el de arriba, sería para eje tándem y eje trídem, el rojo para triple y el azul para eje tándem. Y el de abajo es para eje simple. Entonces vamos a entrar con el peso o la carga por eje y el tipo de eje y vamos a leer el factor de equivalencia en el eje horizontal. Luego tenemos, para sacar los espesores del pavimento, que vamos a entrar igual que en la ISTO entramos con los módulos resilientes. Primero con el de la subrasante, luego con la subbase y luego con el de la carpeta. Aquí es lo mismo. Entonces vamos a utilizar primero, para tener el espesor total, el CBR de la subrasante. Para las capas que están encima, vamos a utilizar, para las capas que están encima de la subbase, que es la base y la carpeta, vamos a utilizar el CBR de la subbase. Y para la carpeta tendríamos que utilizar el CBR de la base. Entonces el espesor ha de ser igual a 77.67 por el tráfico elevado a 0.0482 multiplicado por el CBR elevado a menos 0.598. Pero también tenemos el ábaco, pero digamos más exacto es aplicar esta ecuación. Si no, podemos utilizar este ábaco. Entonces estas líneas corresponden a los CBRs. Y aquí está el tráfico. Tenemos 10 al cubo, a la cuarta sería 1 millón, 10 millones, 100 millones, etc. Entonces entramos con el tráfico hasta la curva que representa el CBR. Si tenemos un CBR de 5, para 10 millones llegaríamos hasta aquí y de ahí sacamos una proyección horizontal y nuestro espesor total sería aproximadamente 74 centímetros. Esto está en toneladas y en centímetros. Si tienen otras preguntas. También vamos a utilizar estas ecuaciones para el cálculo de espesores. Para no quedar a medias, vamos a quedar ahí. Si tienen preguntas. Entonces, este método y esto van a entrar al primer parcial. Mañana vamos a terminar y el miércoles vamos a hacer ejercicios. Todavía tenemos el lunes y martes de la siguiente semana. Si hay preguntas. Nada. ¿Todo está claro? Si es así, vamos a quedar ahí recomendándoles que tomen en cuenta las condiciones que se han establecido para los exámenes presenciales.